¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a programación de bases de datos. Estamos aprendiendo a manejar diferentes instancias, diferentes elementos, usando por ejemplo PHP En el último video les mostré cómo se hacía las mismas consultas, pero a través de la consola de MySQL, que normalmente es el lugar donde van a trabajar, pero también hay otros software que pueden usar para administrar las bases de datos. El más conocido es MySQL Workbench, que aprovecho de compartir con ustedes en este momento para que conozcan también eh, cómo hay distintas alternativas, ya no solamente una, sino que hay muchas que se usan para trabajar con bases de datos. Por ejemplo, MySQL Workbench permite, entre otras cosas, permite diseñar bases de datos, hacer el mismo modelo que yo hice con Draw.io. Lo mismo se puede hacer completo en esta herramienta Case que se llama MySQL Workbench. ¿Ya? Entonces, ustedes también pueden explorar este software. Se puede instalar en todos los sistemas operativos. Yo eh, lo uso en varios y funciona bastante bien, ¿ya? Eh, si es que, por ejemplo, no quieren usar la consola de MySQL. Em, bueno, estamos hablando de MySQL y en el caso de SQL Server vamos a tener otros administradores un poco más acotados, lo mismo que Oracle o Postgre. Son un poco más acotados los administradores, pero y es porque MySQL es el gestor de base de datos más usado, especialmente en las aplicaciones web. Entonces, tiene una gran, porque es gratuito y porque tiene una gran prestación, ¿ya? Eso es básicamente. Volviendo al tema, lo que queremos ver hoy es justamente cómo cambiar datos, cómo manipular datos. Y acá tenemos em, varios elementos. Si nosotros vamos a la pestaña SQL, vamos a hacer, por ejemplo, un select asterisco from de la tabla, por ejemplo, la tabla escuelas, ¿cierto? De la tabla escuelas. Si nosotros hacemos esa query, ahí tenemos, ¿no es cierto?, varios registros. Y si yo quisiera cambiar alguno de ellos, cambiarle el contenido, ¿cierto? Vamos a buscar una que tenga un poco más de datos, por ejemplo, de estudiante, eh, la tabla, la tabla estudiantes. Ahí tenemos ¿no es cierto?, a este estudiante. Si quisiéramos, de hecho, este usuario ID no existe, ¿verdad? En la tabla usuarios, ¿verdad? No hemos creado eso, no hemos creado ese usuario, así que, por ejemplo, lo podríamos insertar, ¿ya? Y yo quiero usar efectivamente el lenguaje SQL porque es importante que lo manejemos, ya que lo aprendamos y que no solamente usemos herramientas gráficas, sino que también usemos herramientas porque, como les comentaba, el código a los desarrolladores nos hace independientes, ¿vale? Eh, ¿Podemos usar herramientas? Claro que sí, pero la independencia está en el uso del código, saber el código. No dejarse automatizar necesariamente por las herramientas operativas que existen, sino que está bien la gente que no conoce, que no tiene conocimiento del lenguaje, está bien que ellos busquen automatizar o saltarse, ¿no es cierto?, estas operaciones que nosotros hacemos y que pueden sonar complejas. Pero para los que desarrollamos es responsabilidad nuestra conocer los lenguajes. Independiente que después no los usemos tanto, sí debemos saber, ¿vale? Entonces, vamos a insertar en la tabla
usuarios, un nuevo usuario, y no recuerdo la lista de campos, pero como yo tengo el modelo acá, entonces yo puedo recordar dónde vamos a instalar. Vamos a decir que un email, ya. Podríamos, por ejemplo, aquí interesante tener quizás dos herramientas. Aquí estoy usando la consola de MySQL, entonces yo puedo hacer un select asterisco from estudiante si yo quisiera. Hay mecanismos para lograr obtener esta data ya dentro de un insert, pero yo quiero un poco facilitarme un poquitito el trabajo, ya. Y aquí ven que yo usando la consola de MySQL obtengo este dato y básicamente para poder copiarlo, ¿cierto? Acá, en su momento. ¿Qué otro dato necesito? Una clave, ¿cierto? La clave, el campo clave y el rol-id, ¿verdad? Entonces acá yo también podría hacer un select asterisco from eh, roles, ¿cierto? Para saber qué roles le voy a asignar a este usuario. Estudiante, ¿verdad? Rol de estudiante. Bien. Entonces acá usamos values y declaramos en el mismo orden, ¿no es cierto? En el mismo orden en el que declaramos los campos, no solo tenemos que generar eh, la información, ¿cierto? Sino que también, eh, ¿cuánto se llama? Tenemos que hacer que coincida y que se haga en el mismo orden en el que fue descrita la tabla, ¿vale? La clave podemos usar MD5, hay otras funciones de MySQL que nos permiten, eh, por ejemplo acá vamos a usar lgonzalez.123, ¿ya? Y esto creo que lo podemos pasar por comillas, ¿ya? Y, y el rol ID, según acá, el rol de estudiantes tiene ID 2, ¿ya? Entonces, si nosotros generamos esta consulta, ahí nos aparece, podemos hacer una consulta a la tabla usuarios, lo podemos hacer aquí o en la consola, ¿ya? Select asterisco from usuarios, ¿cierto? Perdón, a veces me confundo de go, y fíjense que ahí está la clave, ¿no es cierto? Y el rol que cumple Laura. Nosotros después vamos a aprender a hacer, por ejemplo, consultas multitabla, en las que podemos conocer aquí no solo el rol, el número del rol, sino cuál es el rol, ¿ya? Eso lo vamos a aprender a hacer. Bien, entonces si yo hago ahora una query o una consulta, ¿no es cierto?, a la tabla estudiantes, me encuentro con esta persona que vive en tal lugar, tiene este teléfono y tiene este correo. Pero el usuario ID, que es el número uno, ¿cierto? Que si yo lo hago una query acá, select asterisco from usuarios, el número uno es de otra persona, ¿ya? Ella le corresponde el número 3. ¿Y cómo hago ese cambio? Aquí viene la lección de hoy. Usamos el comando update, mencionamos la tabla, en este caso se llama estudiantes, ¿ya? Colocamos el puntero llamado set, este es un puntero, es un apuntador que apunta, valga la redundancia, a un campo o a una serie de campos. Yo puedo cambiar después de set varios campos. En este caso vamos a cambiar el usuario. Entonces yo puedo decir usuario ID igual a 3, porque ese es el nuevo usuario, pero acá debo decir dónde. Porque si yo hago esto, ¿ya? Si yo hago esto, bueno, hoy día tengo solo un estudiante en la tabla estudiante, pero si tuviera 100, 200, 1000, 2000, 3000 y no pongo una condición, básicamente lo que voy a hacer es hacer una asignación masiva, es decir,
voy a cambiarles a todos el valor del campo usuario ID. Y eso por supuesto es catastrófico. No es un error, es una catástrofe. Porque significa que tú cambias de manera indolente una multitud de datos que probablemente si no están respaldados, si no hay por ahí eh, alguna, algún respaldo del día anterior o algo parecido, te va a producir un dolor de cabeza tremendo y lo exagero al máximo porque básicamente significa que te has echado la base de datos. Recuperar esa información es un cacho y medio y te lo digo, van a hacer que lo hagas, lo más probable, y después que termines te van a despedir y te van a colgar ahí un cartel que diga que no eres capaz de administrar. Entonces, pon bien atención. Primero, campo update. Esta sentencia update y la otra que vamos a ver delete son las más peligrosas de todas las sentencias de SQL, ¿vale? Porque manipulan datos en masa si es que uno no tiene conciencia. Muchos desarrolladores alguna vez te van a contar cuándo fue la vez que se, ¿no es cierto?, equivocaron y produjeron una catástrofe. No es un error, ojo, es una catástrofe con todas sus letras y en mayúscula. Una catástrofe cuando tú haces algo en esta cosa que puede producir daño. A veces los daños son menores, a veces son grandes. Entonces, y créeme, desarrolladores con experiencia hemos cometido alguna vez este error y es una catástrofe. ¿Ya? Es difícil sobreponerse a esa catástrofe en términos profesionales porque te ningunean un buen rato. ¿Ya? Te ningunean un buen rato. Bien. Update. Campo update. Nombre de tabla. Set apuntador. Aquí puede ir una lista de campos. Yo si quiero cambiar otro, selecciono con coma, por ejemplo, y puedo cambiarle el nombre, ¿cierto? Aquí no importa tanto el orden, pero obviamente que un buen desarrollador va a hacer todo de manera ordenada. Si yo quiero cambiarle el nombre y, por ejemplo, ahora ponerle Laura González Pérez, ¿cierto? ¿Verdad? Y separo con coma. Y ahí tienes, entonces, si yo hasta aquí corro esta consulta, va a hacer que en toda la tabla estudiantes todos ahora se llamen Laura González Pérez y tengan usuario ID 3. ¿Qué te parece? Malísimo, ¿verdad? Si tienes 5.000 registros, imagínate la catástrofe. Bueno, entonces es importante el modificador where o donde, ya en inglés. Donde, y aquí apuntamos a ID del elemento. ¿Se puede hacer una consulta con un where por el nombre del usuario o por otro campo? Claro que sí se puede, técnicamente se puede, pero lo correcto es que se haga por el campo primario, ya que es el único campo hasta aquí que debería ser único, es decir, no puede haber dos estudiantes con el mismo ID. Si es que eso estuviese ocurriendo, hay un grave problema de normalización de datos, la que hay que corregir en el más breve tiempo posible, ¿vale? Bueno, eso sería terrible, significa que el diseñador, ¿no es cierto?, no sabe nada. ¿Qué usuario, qué ID tiene la estudiante Laura González? Podríamos preguntarlo, ¿no? Antes de hacer nada. Buscamos aquí la tabla estudiante y ella tiene ID 2, ¿ya? Tiene ID 2. ¿Por qué tiene ID 2 si es la única? Probablemente, no recuerdo, pudo haber ocurrido que a lo mejor sin querer eliminamos el primer elemento, ya voy a hablar de eso, y quedó con ID 2, ¿ya? Pero no es problema. Entonces ya tiene ID 2. Siempre habrá que hacer este ajuste. Y si yo quiero hacer más actualizaciones de otros usuarios, simplemente agrego punto y coma y copio y pego y cambio, ¿no es cierto?, los datos. En este caso solo haremos una consulta y ahí dice que ha sido cambiado. ¿Ya? Entonces, si yo ahora hago una consulta, voy a ver que está Laura con ID 2, los naranjos, teléfono, carrera ID 1, comuna 1 y usuario ID 3. Después vamos a aprender a hacer una query porque aquí hay
involucrada cuatro, cuatro tablas en el fondo, ¿cierto? La tabla estudiantes, que es donde están los datos del estudiante. La tabla carreras, donde están los ID de la carrera. La tabla comuna, donde están los ID de la comuna. Y la tabla usuarios, que es, ¿no es cierto?, eh, la que está involucrada acá. Son cuatro tablas. Y alguien me puede decir, profesor, pero no es mejor colocar aquí el nombre de la carrera y el nombre de la comuna y el usuario en vez de estar haciendo esto. Sí, puede sonar interesante, pero no para una base de datos relacional. Para una base de datos con cuyos fines sean reportes, ¿ya? Esas bases de datos se llaman multidimensionales. eh, Esas bases no tienen estas claves foráneas, o bien digo, porque trabajan, ¿no es cierto?, con otro propósito. Pero después te puedo explicar por qué es conveniente este mecanismo que el otro cuando se trata de transacción, ¿vale? Aquí es importante no echarse al bolsillo el semestre de modelamiento de datos donde hablábamos de eh, normalización, de no redundancia, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre es mejor hacer, como dicen por ahí, caso de las recomendaciones que correr con nuestro propio color, porque después, cuando ustedes sigan con sus propias ideas y no tomen en cuenta lo aprendido, van a pasar momentos bastante vergonzosos, porque las personas que saben los van a mirar a ustedes como personas que no saben y no les van a dar la confianza para encargarle tareas mayores, ¿vale? Así que es importante eso. Bien, aquí tenemos entonces, ya hemos podido cambiar. Entonces, recordar que cuando yo quiero hacer un cambio, debo usar el campo ID. Por ejemplo, si por error yo voy a crear aquí, tengo la tabla regiones, ¿verdad? Tengo la tabla regiones y tengo tres regiones. Y en la tabla comunas tengo exactamente tres comunas. Pero vamos a suponer que voy a ingresar una nueva. Voy a ingresar una nueva, insert, into, ¿cierto? Comunas, y voy a poner la comuna de comunas, perdón, el campo nombre, ¿verdad? Y también tiene que ir el campo digo, región ID, que son los dos campos de la tabla región. De hecho aquí en MySQL me lo recuerda, ¿verdad? Aquí al ladito a la derecha. Entonces, después uso values y acá paso, no sé, una comuna de San Joaquín, por ejemplo. La comuna de San Joaquín y me, me traspapelé y le puse la región 3. ¿Ya? No me acordé, qué sé yo. Entonces, ¿cómo puedo después corregir eso? Ya lo ingresé. Si yo hago, ¿no es cierto?, el select, aquí está la región 3, ¿cierto? Fíjense que aquí dice que es del Biobío. ¿Se fijaron? Yo puedo navegar entre los datos de las consultas que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que si yo tengo la región del Biobío, la comuna de San Joaquín no es de la región del Biobío, entonces necesito arreglarlo. Bueno, entonces, ¿cuál es la región que corresponde? ¿Qué región es la que corresponde para la comuna de San Joaquín? Obvio, la metropolitana que tiene ID 1, ¿verdad? Entonces yo hago la corrección. Bueno, mira, me voy a pegar el condoro a propósito. Y perdonen el chilenismo. Entonces, voy a decir update comunas. Set nombre, porque es el único. No, set nombre no. Aquí en este caso voy a modificar región ID. Y yo le voy a poner no, pues la región es 1. Y me olvidé go. Y me fui. Voy a ver ahora comunas. Ya, jefe, ya hice el trabajo. Mire, mire lo que acaba de ocurrir. Y imaginen que estos son 500 registros, 1000 registros o más. Entonces, ¿cómo arreglo eso? Tendría que arreglarlo de uno por uno. ¿Hay alguna manera, profesor, de poder reparar eso de manera masiva? La verdad es que sí y no, pero te va
vas a tener que recorrer cada registro, buscar la información que corresponda y después tratar de hacerlo masivamente. ¿Hay técnicas para hacerlo? Sí, pero es mejor, ¿cierto? Bueno, cuando uno está metido en el problema es cuando empieza a buscar qué otra alternativa tiene. Pero es mucho mejor hacer las cosas bien, ¿cierto? Porque ahora yo ya no puedo hacer un control Z. Si ustedes lo intentan, no existe el control Z. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Bueno, Santiago y San Joaquín están bien, pero el ID2 no. Entonces, chanfle. Vamos arreglándolo. Update, comunas, set, eh, región ID, ¿cierto? Igual ¿cuál es? ¿Cuál era la comuna? A ver, se me olvidó. Select asterisco from comuna, ¿cierto? Ahí está. Y select asterisco from región. Esta es una ventaja que tiene la consola, que yo las consultas yo puedo salir de la consola y la consulta me queda aquí lista para hacer algún proceso, ¿verdad? Entonces, esto no me lo ofrece, por lo menos que yo sepa, PHP salvo que abriera una nueva pestaña, ¿verdad? Em, entonces, ¿qué sucede acá? Yo tengo que generar un juego, ¿verdad? Em, ¿Dónde quiero cambiar? Bueno, yo ya sé que la comuna de Viña del Mar debería pertenecer a la región de Valparaíso. Por lo tanto, pongo ID2 donde, ¿no es cierto?, la comuna sea 2 en este caso. Entonces, pongo ID2, where ID igual a 2, ¿verdad? Y si yo quiero aprovechar de actualizar la otra comuna, copio esto y lo pego acá, pero separado con punto y coma, ¿verdad? Bueno, acá la comuna de Talcahuano, que es la que aparece en la lista, es ID3, ¿ya? Y la región a la que debe pertenecer también es ID3, en este caso. Entonces, cambio acá 3 y acá también 3. Estas operaciones son delicadas, estimados. Así que no las tomen, por favor, como cualquier cosa. Bien, ahí está. Fíjense que ahora sí tenemos la comuna. Y después vamos a aprender, como les dije, a hacer queries multitabla para poder saber si estamos bien o no, ¿ya? Porque en una de esas, cuando hagamos la query, nos hemos equivocado todavía de región. Felizmente, si nosotros hiciéramos una aplicación web para esto, sería más fácil de editar que usar SQL, ¿vale? Bueno, ahí tenemos entonces lo que es el comando actualizar, que, como dije, puede tener alguna repercusión. Pero ¿qué pasa si yo quiero eliminar un dato que puse ya y que no era, ¿verdad? Por ejemplo, voy a matricular o voy a agregar una escuela que ahora no existe, ya, para hacerlo. Vamos a suponer entonces que yo hago un insert into ya a la tabla escuelas y pongo la escuela de medicina. Ya aquí uso el campo nombre, ¿cierto? El values es medicina, ya medicina, eh, medicina. Ahí está. Ponemos el punto y coma a veces por go. Ahí está. Pero alguien me dice, oiga caballero, pero esto no. ¿Dónde sacó usted que Esucomes tenía escuela de medicina? Ah, es que como tiene carreras de salud, sí, pero la escuela se llama escuela de salud. Entonces tengo dos alternativas, ¿cierto? Actualizo esto y le pongo el nombre que corresponde con el update, o alguien me puede decir, no, nosotros no damos carrera de medicina. No, pero las carreras no están en otro lado, no corresponden. Ah, ok, entonces ahora corresponde usar otra sentencia para el caso de eliminación de datos que se llama delete from, y aquí por ejemplo
si yo digo escuela? Si yo llego hasta ahí, ustedes saben lo que va a pasar, me imagino. Voy a borrar toda la tabla escuelas. Entonces, eso también puede ser un problema, porque a lo mejor lo que quiero eliminar es solo un dato o más de uno. Vamos a ver. Entonces, debo usar el modificador where y en este caso, si yo lo conozco, que creo que es el 4, ¿cierto? Puedo poner uno a propósito que no es el id 5. ¿Cuál es el error? Bueno, me pregunta acá si quiero eliminar. Si yo digo que sí, sí, me dice que ha sido eliminado. Pero cuando yo consulte, aparece todavía. O sea, aquí me engañó el SQL, ¿no es cierto? Me engañó. Entonces me di cuenta que no, que me había equivocado. Entonces, select, perdón, yo podría hacer un select primero para asegurarme. Asterisco from eh, escuelas, ¿cierto? Ah, y ahí voy a tener la lista de escuela y ahí me di cuenta que la que quiero eliminar es la ID4. Entonces ahora digo delete from, ¿cierto? Escuelas y recordamos el modificador que tiene los mismos efectos ID4, ¿cierto? En el fondo estoy diciendo elimine la escuela en la tabla escuela el ID4. Go, me pregunta si lo quiero hacer, le digo que sí y ahora hago un browse, ¿cierto? Y la verdad es que eh, tenemos como elemento acá que ha sido eliminado. Ahora insertemos uno. Alguien me puede decir, profesor, ¿el nuevo registro va a tener el número 4? Veamos. Agreguemos una escuela. A ver, usemos yo sé que el MySQL, o sea, el PHP me da la opción, ¿no es cierto?, de hacer un insert gráfico, que va a tener el mismo efecto. Pero a mí me interesa que ustedes aprendan el código. Insertamos en la tabla escuela, por ejemplo, en el campo nombre, que idealmente, eh, ¿cierto? Values, y vamos a agregar la escuela de salud, ¿cierto? Que es la escuela que probablemente tenga las carreras de salud. O ahí insertamos, hacemos la consulta y fíjense que ya no está con el ID 4, que podría ser, sino que toma el ID 5. ¿Y eso por qué? Porque MySQL solo, digamos, no acepta, en este caso, cuando trabaja autoincrementable, toma el número 4 como perdido, como eliminado y no se vuelve a usar, ¿ya? Esto no tiene, no debería tener ninguna consecuencia administrativa, salvo que alguien asumiera que existe el ID4 y quisiera hacer una consulta sobre ese tema, ¿ya? Ahora, esto, si yo eliminara estos 4 registros de la tabla, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a suponer que los roles no son lo que pensaba, ¿ya? Em, Vamos a suponer, bueno, aquí, si no me equivoco, eh, debería, a ver, ¿qué pasa si yo intento borrar acá? ¿Ya? Perdón, SQL. ¿Qué pasa si yo digo delete from roles? ¿Ya? Go, go. Aquí me dice lo siguiente, miren, no se puede eliminar o actualizar una fila padre en una clave foránea, una, ¿no es cierto? Una constraint, una restricción que falla. ¿Por qué? Porque en este caso, la primera constraint que creamos, que fue usuarios roles, tiene una referencia en la tabla roles con rol ID. ¿Y dónde está esa referencia? En la tabla usuarios. O sea, me lo prohíbe. ¿Pasará lo mismo con escuelas? Veamos. Delete from, a veces yo me equivoco aquí, from escuelas. Quiero eliminar todas las escuelas. Aquí parece que sí podía, ¿cierto? Sí, porque de hecho eliminamos.
A ver, veamos. Me dice tampoco se puede eliminar o actualizar una fila padre porque hay una falla de constraint, ¿cierto? De curso, porque en la tabla carreras hay una constraint que se llama carreras. Este nombre lo puso solito el motor, porque no lo creamos cuando hicimos la foreign key, ¿lo recuerdan? Entonces, que tiene una referencia a la tabla escuela. Por lo tanto, no podemos eliminar gracias a la integridad referencial que tienen las claves, ¿ya? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo podríamos eh, eliminar, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar con regiones. No podríamos eliminar una región. Entonces, básicamente, pero creo que sí podemos borrar la tabla estudiantes, ¿ya? A ver si es cierto. Hagamos, como tenemos un solo estudiante, delete from estudiantes, ¿cierto? Y si lo elimino, ok, ahí sí me lo permitió. ¿Por qué? Porque en este caso el rol es hijo y yo puedo eliminar, ¿ya? Podría eventualmente eliminarla, eso habría que verlo, si yo puedo eliminar ahora el rol estudiante, pero lo que quiero mostrar es otra cosa. Lo que quiero mostrar es que si yo ahora inserto una nueva, eh, una nueva, un nuevo registro, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a usar acá el root, ya, otro root, 25, 13, 8, ¿cierto? No sé, raya 9, hay 25 millones 340, ¿sí? El nombre, el mismo nombre, ¿cierto? Laura González. Dirección, ¿cuánto era? Los Naranjos 345. Teléfono 98877666543. A ver, creo que hay muchos números. 9887 369. Sí. Email laura.gonzález, ¿cierto? Arroba, eh, ahí sí, arroba gmail.com. Entonces lo ingreso a la carrera. Aquí el PHP Miami me permite, lo vamos a poner en ingeniería, en informática, la comuna de Talcahuano, y vamos a ver cómo opera esto, ¿ya? Y el usuario tendría que ser Laura 3. Go, ¿cierto? Ahí dice que la consulta ya fue ingresada, ya dice que fue insertada. Si nosotros hacemos el browse, ahí está, ¿ven? Ahí está ingresada, ¿ven? Eso lo hace el PHP MyAdmin, que me facilitó el trabajo, ¿cierto? Para insertarle datos. Entonces, pero miren que ahora tomó el ID 3, ¿ya? Y no los ID anteriores. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasaría si yo lo que quiero es que todos los ID partan de 1? Bueno, para eso existe una consulta que se llama truncate. Este comando borra los datos de una tabla y los, ¿cierto? Y resetea, si yo borro toda, con delete, recuerden, no resetea la tabla, sino que elimina los datos, pero toma desde el último ID ingresado hacia adelante, ¿cierto? Toma los datos. Para yo resetear la tabla y que quede en cero, puedo usar truncate. Aquí puedo usar la palabra table o sin table y le pongo, por ejemplo, estudiantes. ¿Ya? Hago go, pregunta, y ahí sí. ¿Ven? Si yo hago el browse, me va a indicar que no tengo ni un dato. Aprovechemos esto para poder volver a probar esto. 25.435.678-9, ¿cierto? Bien. Nombre, Laura González, ¿cierto? Dirección, Los
Naranjos 456, teléfono 988-77-654-3, creo que por ahí voy. Email laura.gonzález, ¿cierto? Arroba gmail.com. Carrera, y vamos a poner que es ingeniero informático. Comuna de Talcahuano, la vamos a cambiar. Y región de, o sea, no la región, porque a través de la comuna sabemos la región. El usuario es Laura González, que ya fue creado. Vamos al Go, ahí está. Si nosotros hacemos el Browse, fíjense que ahora tomó el ID 1. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo conviene usar Truncate? Cuando básicamente estamos trabajando con datos de prueba y queramos entregar en cero, ¿no es cierto?, las tablas de una base de datos. Obviamente que no podremos, habría que verificar si podemos hacer truncate en estos elementos, ¿ya? Por ejemplo, en escuela, arriesguémonos. Si yo uso truncate aquí, no debería, ¿no es cierto? No debería. Si ocurre, pero vamos a correr el riesgo. Truncate, la tabla escuelas. ¿Ya? Aquí go y me dice que no. No se puede truncar la tabla referenciada en una foreign key. Entonces, las tablas hijas sí se pueden truncar, pero las tablas padre no. Bien, interesante. Esto yo lo sabía, pero quería probarlo delante de ustedes para que vieran cuáles eran los resultados de su trabajo. Después, si nosotros queremos eliminar una tabla, ¿no es cierto? No sé, vamos a crear una tabla por una tabla de prueba. Vamos a crear, ¿cierto? La tabla prueba, por ejemplo. Y le vamos a agregar eh, algunos campos, un ID, int, ¿cierto? Eh, por ejemplo, not null, y vamos a hacer todo el que sea primario, que digamos, y que sea auto primary, no olvidemos que tenemos que decirle que es key, que sea auto increment, porque si no nos va a dar un error. Auto increment. Y entonces vamos a crear el campo nombre, varchar de 50, ¿cierto? Y quizá vamos a crearle por gusto una clave foránea, no sé, usuario ID, por ejemplo, usuario-id de tipo entero, not null. Y acá yo también puedo hacer algo, miren, foreign key, ¿cierto? Usuario-id, reference, la tabla usuarios y el campo ID. ¿Ven? Vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, aquí me dice que ahí tengo un error. Dice que eh, dice create. Ah, estos son errores no forzados. Table. Ya. Muy españolizado. Bien. Entonces, estos errores los comete uno cuando comienza. Así que de repente no están. Entonces, si nosotros ahí tenemos la tabla pruebas, ¿no es cierto? Vieron ustedes, fíjense la estructura de la tabla prueba que queda automáticamente como, ¿se fijaron? Yo puedo agregar la clave foránea a continuación, ¿cierto? Foreign key, nombre de la tabla, nombre del campo, digo, reference y el nombre del campo, la tabla y el campo de referencia, ¿sí? Y si no, lo hago a través de alter table, o sea, ya tengo dos maneras de hacerlo. Una vez que, pero yo digo después, oye, no, yo quiero eliminar esta tabla, no quiero. Bueno, hay varias maneras, pero la más eficaz es drop table y el nombre de la tabla que quiero eliminar. Go.
Ahí está, y ahí está eliminada de la base de datos. Bien, eso es todo por ahora. Aquí tengo el programa de estudios que ustedes van a tener en su, que tienen también en su sistema. Vamos a ver algunas consultas selectivas en el próximo video que nos van a ayudar a encontrar datos, ¿cierto? Y posteriormente nos meteremos con las consultas multitablas, de las cuales vamos a ver en un próximo video tutorial. Les deseo mucho éxito, será entonces hasta una próxima oportunidad.